Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del poemario Preámbulos, obra de nuestra joven amiga Ana Domi, un excelente trabajo con el que obtuvo el premio Federico García Lorca 2023, concedido por la Universidad de Granada. Como artista multifacética y versátil, nos muestra también parte de su obra escultórica, dibujística, fotográfica, en la que nos detendremos luego, porque todo forma parte de una misma aspiración creativa y así nos lo va a explicar. Pero antes, sin duda, querrá saludaros. ¿Cómo te encuentras, Ana? ¿Mejor que esta mañana? Un poquito nerviosa. Bueno, antes que nada, pues gracias a todos y a todas por estar aquí y también gracias a la Delegación de Cultura por hacer esto posible, por aceptar también la propuesta, sobre todo a Manuel Carvajal, que ha facilitado todo desde el minuto 1, y bueno, a la televisión local por también eso de la gente a la que no puede estar aquí, llevarle a sus casas este acto. Y sobre todo, pues, muchas gracias a Manuel por aceptar también esta proposición, que me hace tanta ilusión y me parece todo un privilegio. A Andrea, que venga aquí a recitar, también amiga, y a Patri por hacernos también coincidir, que si no hubiera sido por ti, pues no estaríamos aquí hoy. Enseguida vamos a conocer la vida y la obra de Ana, que solo tiene 25 años, que a mí me da una envidia tremenda. Pero antes quisiera comentar brevemente mi presencia en este acto. Trataré de no caer en ese error tan habitual cuando se escribe una necrológica, cuando se muere alguien, que el que la escribe acaba hablando más de sí mismo que del pobre muerto. Prometo que no será el caso. Pero ustedes se habrán preguntado, como me pregunté yo en su día, ¿qué hace este señor tan mayor? Ahora nos llaman boomer, valiente palabreja. ¿Qué hace una persona mayor en la presentación de un libro de una chica de 25 años, como decía? Yo conocí a Ana durante la presentación del último número del Soberano, el pasado mes de abril, gracias a los buenos oficios de nuestra amiga Patricia García Zamora, que está aquí hoy, nuestra filóloga clásica de cabecera, de la que a su vez yo había sabido a través del perfil de Facebook de Searu, que lo cuenta todo del pueblo. Y es que uno anda siempre a la caza de jóvenes talentos palaciegos para intentar atraerlos a nuestra revista cultural en la medida de lo posible y en la medida que se dejan. La gente de este mundillo cultureta nos entendemos a la primera cuando somos, que no es siempre, bien intencionados, domamos los egos y hay feeling. Patricia me habló de las excelencias de su amiga Ana, una artistaza me dijo, y de las de su libro. Y me propuso presentarlo en septiembre en Sevilla. Yo, que me apunto un bombardeo, acepté de inmediato. Poco después me planteó la posibilidad de hacer otro acto en el pueblo, este de hoy, y también acepté encantado. En el ínterin, yo pedí el volumen de preámbulos por internet a la editorial y con las modernidades de hoy día, en poco tiempo lo tenía en mi mesa de trabajo. Hace unas pocas semanas, Ana y yo quedamos una mañana para organizarnos y cerrar algunos aspectos de este encuentro. Congeniamos al instante y una cuasi amistad que se afianzó después de 2 horas y media de charla cultural ante su té frío, ¿verdad?, y los restos de mi café helado. Hasta aquí bien, vale. Pero yo me pregunté
Guío, ¿y por qué te ilusiona tanto y tan especialmente presentar a Ana y su libro? No les voy a negar que existe un punto de leve amistad, de leve vanidad, que no se cura del todo con los años. Después de medio siglo embarcado en actividades culturales, es halagador que los jóvenes pues, se acuerden de uno cuando la tendencia natural empieza a ser a estas alturas de cierto recogimiento y misantropía. Pero hay un aspecto, si me permiten el término, más elevado, el de posibilitar la construcción de un imaginario puente intergeneracional. Es habitual y hasta necesario que los jóvenes quieran romper amarras con todo lo que les antecede, que quieran inventar, crear su propio mundo, íntimo, social, lingüístico, político, artístico, pero tampoco se puede laminar lo construido desde tiempos remotos hasta ahora. Y así hay que, por un lado, entender que es imprescindible impregnarse de lo clásico y, por otro, es de justicia establecer vasos comunicantes entre la generación de los años 70, aquella de la transición a la democracia, y a la generación actual, más libre y abierta, más diversa y tecnificada. Claro, por supuesto que hay que cuestionar aquellas propuestas, muchas de ellas lastradas todavía por los condicionantes de la dictadura que se acabó en el 70 y tanto. Claro también que los mundos presentes son otros, sustancial y radicalmente distintos, por suerte. Y de eso se trata, de que lo viejo se actualice y se adapte a los nuevos tiempos y que las propuestas culturales novedosas y rompedoras no pierdan sus vínculos con la tradición, así sea para quebrarla desde creaciones innovadoras. Ese río lleva un agua poderosa que nos da de beber a todos. No renunciemos a esa parcela que pueda acogernos como punto de encuentro. Hoy mi papel aquí es intentar que eso sea así y como al fin y al cabo uno es un perenne aprendiz, yo le estoy muy agradecido a Ana y un poquito también a Patricia. Pero vamos a ser sinceros, ustedes no han venido a escucharme a mí en plan abuelo cebolleta contando batallitas viejas, sino a conocer la obra de Ana. Así que vamos a comenzar con la lectura de unos poemas de preámbulos. Para ello nos acompaña Andrea Esteve, como decía Ana, estudió filología inglesa, hizo un máster de traducción e interpretación, es la actual presidenta del colectivo El Vivero Cultural y con esta asociación participa en actividades culturales como la Feria del Libro, la Semana de las Letras, el Día del Orgullo LGTBI o la Escuela de Teatro. Y esta tarde tenemos el placer de tenerla con nosotros como recitadora. Así que, Andrea. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Ana. Yo voy a ser muy escueta. Me vais a escuchar a mí, pero quiero que os imaginéis que estáis escuchando a Ana, porque al fin y al cabo estos son sus entrañas, sus poemas, su libro, y sin más dilación, espero que os guste. Arena y caracola. Unos niños han salido a jugar a la calle. Se agachan en corro y agarran un puñado de grava del suelo. La elevan y la dejan escurrirse. Repiten el gesto como una danza. Mientras, dos cogen los vasos hilados. Uno se lo coloca en la oreja y otro en la boca. Ninguno dice nada. Luego cambian el rol. Ninguno dice nada. Orfeo. La O de Orfeo es su misma boca, en el mismo acto del canto. Empieza y termina su nombre, la palabra que lo representa, con esa misma vocal, como si la misma resonancia envolviera el nombre, como si todo el sonido de su canto generara la bóveda de su propio término sustantivado. Es la esencia haciéndose forma, es el nombre autorretrato. Ana, te toca. Y ahora ya no puedes escaparte. Empecemos por el título. Titula Preámbulos. Según la Real Academia, es aquello que se dice antes de dar principio a lo que se trata de narrar. Y en su segunda sección es dar un rodeo antes de entrar en materia o de empezar a decir claramente algo. El primer poema de este libro dice
sé que es comienzo. Hay algo ahí que se está desperezando. ¿Plasmar ese despertar ha sido tu primera intención a la hora de escribir este poemario? Absolutamente. El poemario, o sea, venía de una reconfiguración de la mirada, que luego explicaré más adelante, en la que yo sentía que todo era comienzo, todo era inicio, un inicio continuo. Dice Bachelard, cuando se sueña a fondo, nunca se termina de empezar. Y yo estaba en un proceso como de ensoñación continua, todo pura poesía, y por eso el poemario se llama Preámbulo, y todos los capítulos en que se divide son sinónimos de esta palabra. Esos preámbulos conectan sin duda con tu infancia, a la que hace referencia en algunos de los poemas, de los primeros poemas del libro, donde se habla de rituales de pelar habas y nueces, de una ropa camilla, de esos niños que salen a jugar a la calle. ¿Cuánto hay de autobiográfico en esta poesía? Digamos que se cuela casi sin querer, porque en realidad hay muchos poemas que están inspirados directamente en fotogramas de cine o en mi vida diaria de cuarto y quinto de carrera, pero al final, asociando imágenes, pues los recuerdos se cuelan, porque al final la memoria pues forma parte activa, ¿no? Tú escribes Imán para la inocencia, es el principio de un manifiesto. Y también cierras el libro con una cita de Rilke, que comienza diciendo: haz que conozca su niñez de nuevo. En esa infancia está el adulto. ¿Qué seremos luego? ¿Hasta qué punto perdemos ese territorio de imaginación, de asombro, de creatividad? Que no es tu caso. Yo creo que es más bien al revés. No es que en el niño esté ya el adulto de luego, sino que el adulto escoge los recuerdos de niño que se han cumplido luego. O sea, yo creo, por ejemplo, un ejemplo que no sé si me va a estar permitido, pero mi hermano con 4 años decía que quería ser carpintero, y mi hermano es mecánico a día de hoy. Pero nosotros siempre nos acordamos que cuando le regalaban juguetes, coches teledirigidos, él siempre desmontaba todos los coches, miraba cómo funcionaba una cosa u otra, y luego los montaba a ver si conseguía que funcionaran otra vez, que no era el caso. Pero ahora sí. Entonces, yo creo que si mi hermano hubiera sido carpintero, el recuerdo al que accederíamos sería: con 4 años decía que quería ser carpintero, ahora el que accedemos a ese. Sí. La segunda pregunta, ¿cuál es? No, que hasta qué punto perdemos ese territorio de la imaginación, del asombro, de la creatividad que nos va emergiendo desde niños. Yo creo que no lo perdemos, o sea, simplemente como que olvidamos muchas veces como el acceso a ello, pero en verdad, yo que sé, por medio de esta ensoñación poética y tal, yo creo que es una buena herramienta como para volver a acceder a esa creatividad y a esa imaginación. Bueno, ya que hablamos de infancia, vamos a conocer mejor a Ana. Seguro que entre el público que nos acompaña hay quien te conoce bien, pero dada tu juventud, vamos a entrar en esos 25 años de vida, porque además naciste en el 2000, redondito. Te bautizaron como Ana Domínguez Aroca. Yo creo que es el momento de hacerte la típica pregunta de los chanclas. ¿Y tú de quién eres? Pues yo soy de Juan José el carpintero y Salvador la costurera. Y mi padre, mi abuela, vamos, su madre, era Anita Lamparilla. Y su marido, Juan el albañil, supongo. Y mi madre, es que las familias son de fuera, entonces son Antonio y Frasquita, pero por eso todos los Arocas nos tocamos, todos los Arocas del pueblo nos tocamos porque es una familia de fuera. Naciste aquí, eres como los tomates y los futbolistas, sí. Y los escritores y los periodistas. ¿Dónde estudiaste hasta llegar a la universidad? ¿Cómo fue aquel primer periodo formativo? Estudié en el Colegio María Doña, que es una etapa que recuerdo con mucho cariño, la verdad. Luego el instituto lo hice en la ESO, en el Instituto Marisma, hasta cuarto,
etapa un poco compleja, pero yo creo que para todo el mundo, ¿no? La adolescencia un poco... Y luego el bachillerato lo hice en Sevilla, en Elías Murillo, porque hice bachillerato artístico. Y ya después la universidad. ¿Y por qué decides estudiar Bellas Artes? ¿Tenías vínculos previos con la...? Son de estas casualidades, ¿no? Es una historia bonita porque yo, cuando terminé bachillerato, no creía que estuviera preparada para ir a la universidad. Me venía como súper grande y no... Pero sí que quería ya vivir la experiencia de estudiar fuera. Entonces, yo lo que tenía pensado era hacer un grado superior de ilustración en Málaga. Y de hecho que vinieron unos amigos de mis padres de Granada a mi casa, que mi madre le iba a arreglar el traje de flamenca a la hija, y me dijeron, vieron mis dibujos y me dijeron, Ana, yo creo que sí tienes nivel, ¿tú no has pensado hacer Bellas Artes en Granada? Y dije, pues la verdad es que no, y me dijo, hombre, es que nosotros tenemos pisos en alquiler, por si quieres, que te podemos alquilar uno, no es lo mismo que te vayas a una ciudad súper grande que no conoces a nadie, a que te vengas, o sea, que por lo menos hay gente conocida allí, amigos. Y jamás se me olvidará una frase de mi padre cuando salieron por la puerta, que me dijo, Ana, piénsatelo bien, porque puede ser que tu destino o tu futuro haya venido a buscarte a tu casa. Y así fue. Bueno, hasta el premio García Lorca se ha cumplido la profecía. Bueno, también desde pequeña has tenido una clara inclinación por la música, por el canto. Fuiste integrante de la prestigiosa Escolanía de los Palacios y en Granada, además, formaste parte del joven coro de la Orquesta Ciudad de Granada. Sí, al final la música, si la mamas desde pequeño, al final también como te constituye, ¿no? Es también una parte identitaria. Yo ahora estoy... Cuando tengo periodos de que no estoy en coro o no estoy, no sé, aprendiendo ningún instrumento ni nada, sientes que te falta algo. Y me entré en el coro por también otras casualidades, porque quería quitarme la timidez y llegó un papelito al colegio María Doña, jamás se me olvidará, así, y para invitar a hacer la prueba a los niños y la hice. Bueno, y la superaste, porque me llegan a llamar a mí y me corren Rica Gorraza. ¿Qué? Quiero decir que también hay que valer. Habitualmente las personas que nos interesamos por el arte, por la cultura, así, en chiquitito, que no sonemos cursi, siempre hemos tenido el aliento, el consejo de determinados familiares, pues, sobre todo profesores. ¿Este ha sido también tu caso? ¿Quiénes han ejercido de faro, de inspiración en tus estudios, en tus trabajos creativos? Ese mentor que te anima. Ha sido mi caso también totalmente, creo que el de todos siempre, y de hecho tengo siempre muy presente el papel fundamental de la docencia, más allá de la transmisión de conocimiento meramente académico. Yo creo que transmiten mucho más, y por ejemplo, o sea, que está aquí hoy, mi maestra Marisa del cole, puso en mis manos uno de los libros más importantes de mi vida, que es Momo, de Michael Ende, que lo tengo ahí como de cabecera siempre. No sé, mi maestra Marilu, que también está aquí, que la he visto, que me veía colorear también desde pequeña, y este año justo le he hecho un cuadro por encargo, entonces como te siguen apoyando en el transcurso del tiempo, tengo un montón. Mi director Juanma, también del coro, desde la dirección coral y después desde la amistad también, como siempre el aliento del espíritu por perseguir lo que quiere y la disciplina hasta conseguirlo, que tampoco es fácil. O, no sé, Mari Carmen Pérez también está aquí, o Manuel Guerrero, que me hacían siempre como otras actividades como para fomentar la creatividad. Carmen Morales, que es una amistad, súper gran amistad que conservo a día de hoy, era también mi profe del instituto, y esa pasión por el arte, por la literatura, por el teatro. No sé, Héctor, mi director del coro de Granada, que es como energía inagotable. Y por supuesto, Víctor, que yo lo considero mi mentor, el último que fue mi tutor de TFG y todo, fue gracias a él presente
el libro a concurso. Ese hombre tendrá apellido. Víctor Borrego. Sí. Vale. Es importante. Y no sé, podría estar aquí un montón. Inma también, Inma Fierro, que hace un añito que la conocí y es como amiga y referente. No sé. Un abrazo a nuestra querida Inma. Y todos mis familiares y amigos, al final, que todo el mundo te enriquece, ¿no? No sé. Y de lo que no cabe duda es de que tu estancia en Granada sí ha sido muy importante en tu crecimiento creativo. Es verdad que es una ciudad universitaria fantástica, pero bueno, ahí te has graduado en Bellas Artes con mención en diseño gráfico, has sido becada en la Residencia Artística Al Raso, has sido integrante de la Oficina de Escritura de Arte y de Pseudo Editorial. ¿Cómo ha sido una experiencia inabarcable en tu vida? Ha sido como muy intensa también por eso. Yo la veo como decisiva en estos primeros pasos. Ahora ya pues Dios dirá y trabajaremos lo que haga falta. Pero como que para ese inicio, ese primer empujón, Granada ha sido esencial. Y además te ibas de casa, que a esa edad es fundamental. Siento por los padres, todos hemos vivido eso, en un lado y en otro de la balanza, ¿no? Hay un aspecto en la formación de Ana Domínguez que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es su formación en tipografía, en diseño, tu interés por la edición, la producción de materiales culturales, que a mí me ha remitido en principio a aquellas vanguardias de principios del siglo XX. Me ha recordado a Juan Ramón Jiménez, que era un editor y un tipógrafo fantástico, gente de la generación del 27, como Alto Laguirre y Emilio Prado, que crearon la revista Litoral, que todavía se publica hoy en Málaga, Andrés Trapiello, que también es editor en la colección poética de La Veleta en Granada. ¿Qué te atrae de ese mundo de crear libros, buscar tipos de letras, que se amolda mejor a cada cosa? Es que yo pienso que el texto no solo es significado, sonoridad, el idioma que escoja, lo que sea. O sea, el texto también tiene, creo que también es como un poco de efecto, ¿no?, de formación. También tiene forma, también tiene plasticidad, también la tipografía también genera un mensaje, aunque sea subconsciente. Y también, si quieres como sacar la máxima potencialidad del texto, yo creo que es importantísimo que también te topes o te pares a pensar en qué tipografía escoger, en qué disposición tiene la página. Aparte de tu interés por las bellas artes, como venimos comentando, siempre has tenido querencia también por la escritura, que suele estar ligada a la lectura, como nos ha dicho, con ese libro iniciático de Momo, ¿no? Yo te he leído, has escrito: el arte me interesaba porque me inspiraba para escribir. ¿Cómo fue ese impulso hacia la narrativa, hacia la poesía? ¿Cómo fueron aquellos primeros tanteos literarios? A ver, que leer y escribir lo hago desde siempre, ¿no? Al final lees un montón y te inspira para la escritura, y mi madre se creía que yo iba a estudiar filología, pero no lo hice porque las artes yo creía que me inspiraban más, como si hubiera estudiado filología, en su momento lo pensaba así, era estar todo el tiempo en el mismo círculo y me preocupaba como que me secara la inspiración para escribir. Y sin embargo las artes era como estar bebiendo todo el rato de algo como distinto todo el tiempo, que me podía seguir alimentando. Entonces, la poesía, yo creo que de toda la vida he estado escribiendo poesía, he estado leyendo poesía, y también, no sé, supongo por la sensibilidad a los pequeños hechos, ¿no?, de la vida, o a lo emocional, siempre me ha tirado por ahí. La narrativa es reciente porque he estado en el máster de escritura y había muchas asignaturas de narrativa y así como... Pero sí que es verdad que yo lo veo como dos cosas totalmente distintas. Hasta ahora lo que yo he experienciado es... Para mí la poesía es como una forma de vida. Yo no concibo vivir de una manera en la que no subyaga la poesía a todo.
Sin embargo, la narrativa yo la veo más como adquirir una técnica, un oficio, algo como más de artesanía, tal, que ya digo que a lo mejor dentro de 2 años digo, qué barbaridad dije, pero ahora mismo la una es una forma de vida y la otra pues la veo más como un oficio. Según cómo te lo plantees o cómo pretendas llevarlo a cabo, hace poco Menchu Gutiérrez, una autora no de estas de bestseller, pero muy anclada en inspiraciones orientales y demás, comentaba que en el fondo todo es poesía. Entendiendo poesía, Patricia igual nos podría hacer una reflexión sobre cómo los griegos, los clásicos, entendían el concepto de poesía que lo abarcaba todo, ¿no? Así, Ana, andando el tiempo, publica poemas, relatos en diversas revistas, catálogos, colaboras en las revistas del Vivero Cultural de aquí, te autopublicas un poemario titulado Busca un título que enganche, que el título ya va cargado de sentido, ganas el primer premio del segundo certamen de poesía, Poeta Abendarrachs, por el poema Con Lorca pero sin él, sin mi abuela pero con ella, poniendo título, eres una crack. Y culmina con este preámbulo con el que consigue el citado premio García Lorca. ¿Cómo has ido viviendo este proceso creativo, la evolución de tu obra? Que también es la de la edad, porque, pues bueno, eso, la salida de la adolescencia, los estudios. A ver, no sé, la vives como con cierta naturalidad, ¿no? O sea, yo no me gusta tampoco como vanagloriarme de los premios ni nada, la importancia justa y a seguir trabajando y disfrutar en la medida de lo posible. Este es un mundo también un poco precario, entonces, no sé, como pasito a paso, sin prisa. Y en tu forma de plantearte, por ejemplo, la escritura, la poesía, el arte, ha debido de haber un cambio importante, ¿no? Desde que terminaste el bachiller, los estudios en Granada, hasta llegar al libro este, que como tú dices, culmina tu trabajo de fin de grado. Es que al final es generar una disciplina en torno a lo que te gusta y a lo que sientes que te vibra o vibra en consonancia contigo. Yo, desde pequeña he estado escribiendo y es una cosa que sale casi de forma natural. Evidentemente luego evoluciona muchísimo la escritura pues, según de lo que te vas alimentando y lo que vas absorbiendo de un mundo, de otro, pero al final que es el trabajo y la constancia y esperar también un poco a que la suerte pues llegue en el momento adecuado. Ahora, en un momentín, vamos a adentrarnos en algunas de las claves del poemario en sí, de preámbulo. Pero antes, le vamos a ceder la palabra de nuevo a Andrea Esteves para que nos recite otros textos. Lenguaje. Dice, es una cortina para empezar, y aparece la pluma de un pavo real. Dice, su cola es excesiva para el apareamiento. Dice entonces, el lenguaje es el exceso del ser humano, su pluma de pavo real. Luego lenguaje desbordado y un manantial de ojos en el palco de un cuarto de baño. El eco deja un silencio líquido escenificado. Nostalgia. Lloran mientras les quitan las capas. Luego la cortan en Juliana. Roque nublo, lírica piedra lunar. Un lago vinílico con corrientes en círculo, rasga y erosiona, remueve el suelo, la arenilla, los sedimentos. Su ruido confluye, viene a parar a las piedrecillas de las maracas de Antonio Machín. Esa referencia a Machín a mí me ha hecho muchas gracias porque tú no tienes edad para conocer las maracas de Machín, perdona que te diga. En fin, me hizo muchas gracias, pero solo te falta rematar este acto cantando Angelitos Negros o alguna cosa. Bueno,
Este libro, Ana, condensa lo que son tus inquietudes artísticas hasta el momento. No es un poemario al uso porque completa lo que son los textos con distintas imágenes fotográficas. ¿Cómo ha llegado a esa hibridación entre palabra, imagen? A ver, retomando lo que dije al principio de esto de la reubicación de la mirada, hay una filósofa que se llama Andrea Soto, que es una de mis más grandes referentes, que habla de que la mirada antes debe ser producida para que las imágenes puedan ser vistas. Y en esa producción de la mirada o educación de la mirada, se puede llegar a ella a través de unos gestos que se llaman gestos imaginantes. Bueno, no me voy a extender en esto, es súper profundo, pero bueno, básicamente uno de estos gestos imaginantes que yo practicaba para esta reubicación de la mirada era el de ver cine de autor. O sea, hasta el momento yo no decía que no me gustaba el cine porque había visto súper poco cine, el poco en general que había visto era cine comercial y simplemente pues no había resonado conmigo. Y cuando precisamente mi tutor, Víctor, me dijo que él tenía unas sesiones de cine todas las semanas y que fuera porque era cine de autor, era diferente, estaba más relacionado con el arte. Empecé a ir, me fascinó. Es que me abrió como un mundo nuevo, todo lo que era pues Tarkovsky, Sokurov, Parajanov, Agnès Varda, Bélatar, no sé, vimos muchísimo durante todo el curso. Entonces, este tipo de imágenes fueron las que me inspiraron a mí para escribir estos textos. Por eso esta forma de escribir tan sintética, tan encapsulada, porque venía de ahí y luego pues ya lo extrapolé a lo que es la rutina diaria y al final pues estos textos me emergían ya de todos lados, no hacía falta como ese cine. Cine propio de aquellos que emitían casi de madrugada en la 2, cuando la 2 era la 2, era una cadena cultural. ¿Y cuál es el motor de estos versos? Esto es complejo cuando uno dialoga con un poeta, con una poeta, mejor que poetisa, ¿no? Me gusta más poeta. Sí, eso. Pues es complicado preguntarle de dónde salen sus textos, porque rara vez tienen explicación. Entonces, te voy a poner en el aprieto. La génesis primitiva que te lleva a esas composiciones poéticas, ¿de dónde surge? Realmente, ya digo, o sea, es las primeras experiencias era sentarme a ver cine y unos fotogramas y otros como que en la cabeza se me iban superponiendo, iban relacionándose con también otras escenas de la memoria, con sueños que había tenido a lo mejor hacía poco y tenían como también mucha carga simbólica. Al final es como una especie de menjunje que se une todo y cuando lo lees dices, o sea, para mí tiene sentido, pero claro, a lo mejor es difícil hacer llegar eso si no le pones también tus dosis de tu propia experiencia, que te lo lleves un poco a tu terreno y no sé, como a veces incluso ni reflexionar, vale, es como que te llegue a nivel emocional y a lo mejor no hay como análisis lógico ahí. Sí, porque en algunos poemas hay como un temblor lorquiano, un surrealismo que quiebra la realidad, en algunos poemas incluso una inquietante mirada a lo real. Hay un poema, ustedes lo leerán en algún momento, en el que es una vigilia que nos ha podido pasar a muchos, de esto que están en el duerme vela, y de pronto, en ese duerme vela, que se ven lucecillas y cosas, aparece un conejo. Y el poema es ese. Eso te suele pasar a los... Si quieres puede leer a Andrea, se llama Luna Vigilativa. ¿Te suele pasar a menudo lo de ver conejos? No, ver conejos en la luna no. En la luna.
No, pero sí esa superposición de imágenes que al final resulta como chocante e innovador por la Lo van a ver. la paradoja también un poco en ciertas situaciones. Luna vigilativa. Mi pupila negra desenfoca un círculo blanco. Si la pupila blanca enfocara en círculo mi luna negra. Entonces la liebre en la luna me mirara y se zampara con el hocico pintado de alfalfa el sueño de mi almohada. Era una liebre. Yo con los bichos siempre me he llevado regular. La estructura del poemario, Ana, en 5 partes, vas utilizando distintas formas expresivas, ¿no? Epigramas, aforismos, prosa poética, e incluso la cuarta son solo imágenes. ¿Qué te lleva a decidirte por uno u otro género, subgénero literario? Sinceramente no hay una premeditación. Ya digo, me surge, va tomando, se me aparece, ¿no? Va tomando un poco de forma y soy del equipo de no corregir mucho, o sea, equipo Machado versus equipo Juan Ramón Jiménez, que era todo el tiempo incidiendo como en la misma idea chapulina. 25 versiones de un mismo poema. Entonces, no sé, también porque me da un poco de miedo que pierda ese misterio. María Zambrano dice, la poesía no es convertir lo translúcido en nítido, sino expresar nítidamente aquello que es percibido como translúcido. No me gustaría perder ese misterio. Entonces, si en 2 versos, sea aforismo, sea epigrama, si en 2 versos yo lo he contado todo y se mantiene el misterio, hasta ahí. Lo demás sobra. Y además yo creo también como que el análisis viene siempre a posteriori y a veces ni siquiera de la persona que lo escribe, porque cuando estás escribiendo estás pendiente pues, de eso que te ha vibrado en sintonía de expresarlo. Después si cuadra con alguna estructura, pero es pulir mínimamente, no es forzar a que la cosa salga. Recordando a nuestra querida amiga Rocío Fernández Berrocal, Juan Ramoniana radical, esa referencia al misterio es muy de Juan Ramón, por ejemplo, ¿no? Al hilo de la cita de María Zambrano, titula uno de los poemas Lo sencillo se vuelve profundo. Y el jurado del premio García Lorca valora la voluntad lúdica de estos poemas, cierta propensión al juego, pero también advertía de una sencillez engañosa. ¿Ese Lo sencillo se vuelve profundo? Ahí el otro día estaba revisando unas anotaciones de Bachelard, que es otro filósofo que me encanta de referencia, y creo que lo va a explicar mejor que yo, porque dice, cuanto más profunda es el agua, más claro es el espejo. Creo que no tengo que añadir más. Que cada uno interprete lo que considere y escriba poesía. A ver, mientras a menudo pensamos, sobre todo, bueno, los que la leemos de fuera con otra perspectiva, a menudo pensamos que la poesía es un desahogo personal, de estos muchas veces de amores desgarrados y cosas de estas. En tus poemas, Ana, encontramos escasas referencias a un yo explícito. Aparece un pronombre personal, un yo así un poco extraviado, pero en estos poemas no hay una evidencia, digamos, autobiográfica directa, aunque ya hemos hablado de ciertas referencias a la infancia. ¿Ha establecido adrede conscientemente un distanciamiento entre los poemas y la autora? Sí. Entre tú y el texto y la imagen. ¿Qué hay? Sí, la verdad es que no, ahora mismo no me interesa nada la correspondencia del yo con la autora. Creo que también porque en contraposición a los primeros años así y al primer poemario, que era absolutamente un vuelco de mis emociones. Y creo que por eso como que después sentí la necesidad de salir hacia afuera, y es como darle
bueno, ahora mismo como darle más importancia al percibir, a una mirada común, entregarme a las cosas, más que esté yo ahí, que evidentemente pues al final se filtra un poco, ¿no? Pero me gusta distanciarme de eso. Por ejemplo, en un poema muy breve escribe: yo nunca fui y sin embargo un vestigio de intuición me dice que sigo siendo. ¿Eres o no eres? Ese es una anécdota curiosa, porque ese viene también del cine. Uno de los primeros, está considerado uno de los primeros documentales de la historia del cine, Nanook el Esquimal, de Robert Flaherty, de los años 20. Y aparece lo que es toda la vida de los esquimales en la época. Entonces se ven cómo construyen los iglús, cómo pescan, cómo cazan, cómo se hacen sus ropas con pieles. Y en esas imágenes, o sea, yo sentía como una especie de familiaridad primitiva. Y era como, pero no soy, pero hay algo ahí que me dice como... ¿Que te vincula? Sí. Y se iba por ahí. ¿Y este tiene algo que ver con la cabalgata de Reyes? Creo no te eligieron para salir el 5 de enero, porque en otro poema dice: la estrella guía desfila la última en su cabalgata. Parece una venganza, perdona. Es graciosísimo porque me acabo de acordar que yo salí de estrella guía en eso de primaria, pero no tiene nada que ver con eso. Este es de esos versos que te salen como un flash y no intento buscarle ninguna explicación, simplemente me llega emocionalmente y digo, ahí queda. Pero no he reflexionado en torno a ello. Ocurre muchas veces, sobre todo en la poesía, que de pronto estás mirando las musarañas y aparece un endecasílabo. Ocurre. Por cierto, concluye con una serie de poemas en los que aparecen cigüeñas, en el patio del colegio, desprotegidas, incluso de luto, y cierras con un poema que titulas Llegar al no. Es una querencia especial por estas aves, como por las nueces, que también hay nueces en el poemario. No sé si remite a un imaginario particular. Esto es una cosa que, bueno, que no la he puesto aquí porque no voy a traer tampoco los entresijos, pero yo trabajo también mucho con mapas de símbolos. Tengo un rollo de papel continuo que tiro y empiezo a coleccionar símbolos que se me van relacionando. Son como especie de imágenes simbólicas más bien, pues ya sea a través de sueños, ya sea porque se me repiten mucho y hay como algo que me tira a ellos. Y las cigüeñas estuvieron un tiempo repitiéndose un montón, tanto en sueños como en... Además como súper curiosa, porque una estaba dormida, que duermen de pie, no dormida, en el patio del colegio. Fuimos con mis primos a La Señuela, que es como una aldea a 40 minutos, donde mi abuela pasó parte de su adolescencia o de mocedad. Y fuimos después de fallecida a ver el sitio y tal, y había unos nidos de cigüeña como de toneladas, increíble. Parecía como que las cigüeñas fueran realmente las repobladoras de ese sitio, porque estaba como medio abandonado. Y entonces, como siempre, si se repiten mucho, normalmente es porque tienen algo simbólico que me llama. Proponía yo modestamente al inicio de este acto no renunciar a los clásicos, y en estos poemas, aparte del citado Rilke, como hemos oído, aparece también Edipo, el rey de Tebas, que inmortalizó Sófocles, Orfeo, el poema que nos ha leído Andrea, héroe de la mitología griega, cuya lira calmaba las fieras, o esa Sibila, una mujer sabia a quien los antiguos atribuyeron un espíritu profético. Hay que beber en esa fuente primigenia, como ya decíamos. Totalmente. O sea, bueno, también pienso que a cada uno lo que le resuene, porque necesario conocerlo, al menos conocerlo. Y después ya, pues tú decides si te enfocas más en ello, o te enfocas más en otra cosa o tal, pero por lo menos conocerlo. Y sí, no sé.
como al final todo te puede influenciar. Si lo miras con el prisma adecuado, en realidad todo te puede influenciar, tanto lo antiguo como lo nuevo, y creo que es importante conocerlo también. Bueno, también tenemos que referirnos a la obra artística de Ana, que ha mostrado en varias exposiciones colectivas. Aquí nos ha traído una pequeña muestra, como esas dos esculturas que están ahí, algunas fotos que están pegadas en las columnas, los distintos dibujos geométricos que podéis ver. Explícanoslo tú, que eres la artista. ¿A qué responde eso? A ver, lo he traído porque todo forma parte, incluido el libro, de mi trabajo de fin de grado. Yo estuve un año completo trabajando, investigando, y lo he traído también como para evidenciar esto de que todo es poesía y la misma cosa, que puede parecer un poco abstracto, pero Andrea Soto, vuelvo a remitirme a Andrea Soto, mi filósofa de referencia, dice que la imagen es la conexión entre lo visual y lo verbal, se ve en el libro. Y aparte, también habla de las imágenes como si fueran organismos vivos, con los que nosotros propiciamos un encuentro. Entonces, nosotros, por ejemplo, con 15 años no tenemos el mismo cuerpo y mente que con 30, que con 40, que con 60. Entonces, a las imágenes, según ella, debería pasarle un poco lo mismo, ¿no? Están como en una transformación constante y se encuentran con nosotros en un momento determinado en que ellas tienen un aspecto determinado. Y yo, que en ese momento investigaba mucho y reflexionaba sobre el lenguaje y sobre la conexión interdisciplinar con las artes, la poesía, pensé, las figuras retóricas y literarias, que ahora mismo en este momento nosotros las concebimos como estructuras que se aplican a la palabra escrita o a la palabra hablada, pudieron ser, ya tirando de creatividad, ¿no? Pudieron ser en otro tiempo, o podrían llegar a ser cuerpos geométricos. Entonces me quedé ahí cavilando y se me vino un dibujo de, ¿dónde está? Allí, el de la pregunta retórica, el segundo, de los que están allí, de los tres, el segundo. Y me vino como con su apellido. O sea, a mí me vino a la cabeza y asocié instantáneamente pregunta retórica. Y después empezaron a venirme los demás. Allí está la metonimia, que era el de la parte por el todo. Abajo está la hipófora, que es un recurso, pero es una figura retórica, no literaria, que es como cuando tú lanzas una pregunta y te contestas a ti mismo para captar la atención del espectador. Aquí está el paralelismo, que repite la estructura, ¿no? El polisíndeton, que era repetición de conjunciones, mayoritariamente la Y, por eso aparece ahí. Y el símil, que era la comparación. Entonces después eso desembocó en esculturas, porque dije, me llama como que sean tridimensionales, y la fortuna de que mi padre es carpintero y hicimos ahí, bueno, carpintero y un poquito artista también, porque las proporciones y todo eso la lleva casi él mejor que yo. Los artesanos han sido los grandes artistas de... Y entonces pues fue la desembocadura en las esculturas. Entonces, ¿qué relación tiene con el libro? Pues esta de que todo al final es poesía, y que la poesía como una forma de percibir, una forma de recibir, de vivir, y ya independientemente de la disciplina en la que tú la quieras abarcar. ¿Y esas dos esculturas exactamente qué significan? La de allí es la hipófora, que es esa de pregunto y me contesto a mí mismo, y esta de aquí es la pregunta retórica, que él hace una pregunta que no tiene respuesta. Por eso tiene las dos bolas, porque una pregunta y la otra es la respuesta. Uy, mira, qué guay. Pues no, o sea, puede haber ahí un diálogo bonito. Vale. He acertado, ha salido así. Vamos a devolver la palabra antes de concluir, la palabra y el verso a Andrea Tebes. Pausa. Si miras mucho, la hoja de una palmera te hace cosquillas. Si miras mucho la hoja de una palmera, te hace cosquillas. Si miras mucho, la hoja de una palmera te hace cosquillas.
Bares. Crece el mundo en el espacio que queda entre la pata coja y el suelo. Se parece a un abanico que se cierra y se abre cada vez que la pata parpadea contra el adoquín. Y pienso, qué hermoso taconeo. ¿Quién no ha vivido eso en el Moapela, Cuando te sientes y la silla te cojea por todos sitios. Esa es una inspiración un poquito, ¿verdad? Te revela, ¿eh? ¿Ves cómo hay cosas autobiográficas siempre? Un poquito. Bueno, antes de despedir, una última cuestión. Como escribes en un poema, si hay dos faros, ¿cuál te guía? No sé si tiene edad para responder así y tal, pero bueno, Yo creo, la inteligencia y la creatividad te sobra. yo creo que por ser la última pregunta, la vamos a dejar para el público de hoy. Pues bueno, con que el barco no naufrague, ¿no? Vamos medio bien. Bueno, así concluimos esta velada. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que haya despertado vuestro interés por la obra de Ana Domínguez, que es de lo que se trata, una de nuestras jóvenes palaciegas, exponentes pues, de la fortaleza, de la innovación, de la creatividad, de nuestro arte y de nuestra cultura. Ahora ella le firmará los libros que ustedes consideren y bueno, nos vemos en el arte y en los bares, ¿no? Buenas noches y muchas gracias.